El testing se enseña mal. Bueno, no voy a caer en el cliché. Pero vamos a hablar un poquillo de testing y qué pasa cuando se trata de implementar, digamos, a la fuerza, o se trata de implementar sin tener ciertas bases a nivel de codificación. ¿Sí? Y cómo opino yo que se debería traer un planteamiento de aprendizaje de tests o de implementación de testing, ¿vale? No solamente para la hora de estudiar este tipo de temas, sino también a la hora de involucrar el testing en empresas que pues, no tienen una cultura de test o no tienen testing en sus procesos de desarrollo, que son bastantes. Y de hecho este vídeo lo quiero orientar mucho a mi experiencia trabajando con distintas empresas como externo, ¿bien? A las situaciones que se viven en empresas, y esto ha pasado tanto en startups como en empresas muy grandes, ¿bien? Y quiero pues darte un poco el panorama y lo que opino de ello. Así que vamos allá. Primero que nada, lo que suele pasar, tanto en empresas como a nivel de estudio, es que comenzamos a desarrollar y de repente nos encontramos en un punto, en este caso a nivel de estudio, nos encontramos en un punto en que preguntamos, de hecho, ¿qué puedo hacer para mejorar mi currículum? ¿No? ¿Qué puedo hacer para mejorar mi perfil, para conseguir mi primer trabajo o mi próximo trabajo como desarrollador? Y si no sabes de testing, pues una de las recomendaciones generales es, bueno, mira, aprende a hacer tests, ¿sí? Testea tus aplicaciones para asegurar cierta calidad, cierta robustez, ¿vale? Y eso, pues, obviamente es un valor añadido para las empresas y para tu perfil. Ahora, ¿qué sucede aquí? Cuando comenzamos a aprender sobre testing, lo primero que vamos a hacer generalmente es o buscar un curso, o buscar vídeos en YouTube, o buscar documentación de las herramientas de tests para ver cómo se hacen, cómo se plantean, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos obviando una parte súper importante, y ya te voy a decir cuál es. Vamos ahora al caso de empresas, ¿sí? Cuando entramos en una empresa, o lo que yo he notado en las empresas que no tienen, repito, un procedimiento o cultura de testing o la costumbre de hacer tests, básicamente, a eso me refiero con cultura de testing, lo que he notado es lo siguiente, de repente, de un día para otro, de una semana para otra, algún directivo del departamento de IT comienza a requerir que todos los equipos, o por lo menos las nuevas iniciativas o proyectos, ¿vale? De desarrollo tengan un porcentaje de cobertura altísimo, por ejemplo, 80-90% de cobertura de tests, ¿sí? De cobertura de código a nivel testeado, ¿no? De código testeado. ¿Qué pasa con esto? Esto ya es un problema. ¿Por qué es un problema? Primero que nada, la parte del testing unitario en este caso debería de ser una medida de no solamente calidad, sino también de confianza para el desarrollador, primero que nada. Sí, es decir, el desarrollador debería hacer el test para asegurarse de que lo que hizo está bien, ¿sí? Para asegurarse de que lo que hizo no tiene efectos secundarios en otros features, ¿sí? Y pues poder partir de ese principio para poder asegurar de que su feature está listo, de que lo que sea que esté desarrollando pues está bien hecho y está listo, ¿vale? Y pues obviamente tiene la calidad que ello amerita. Entonces, si ya te piden cobertura desde afuera, el abordaje del testing no se está haciendo desde un sentido que al desarrollador le convenga. Ahora, eso tiene también otra implicación, el tema de la cobertura. Visualizar en este caso la cobertura como una medida de calidad desde fuera del equipo de desarrollo, ¿vale? Para mí es un error. ¿Por qué es un error? Porque la cobertura se puede falsear. Tú puedes hacer un test que no te sirva para absolutamente nada como desarrollador, que no te dé a ti ni seguridad, ni te dé métricas útiles, ni nada por el estilo, y puedes falsear la cobertura, ¿sí? Entonces, ya que te lo piden de un departamento externo o del departamento en jefe de IT o de donde sea, y comiences a hacerlo porque sí, no tiene demasiado sentido. Y es por esto que muchas empresas fallan, en este caso, al implementar tests y sus aplicaciones siguen teniendo bugs y siguen teniendo fallas, ¿bien? Más de lo normal, obviamente. Porque en este caso lo que hacen es forzar los tests, ¿vale? Y aquí volvemos al punto que te comentaba antes. ¿Cómo creo yo que debería de plantearse? Bien, tanto como si estudiamos, como si estamos en empresa, tenemos que considerar ciertas bases de codificación antes de pasar a la parte de testing. Si tú no tienes un cambio aquí de mentalidad o de visión del código, ¿sí? Es más complicado que implementes un test que realmente te sea útil. ¿Y a qué me refiero con una visión de código? Para poder implementar los tests de una forma eficiente y que realmente sea útil, también involucra una parte de refactorización de cómo hacemos el código. Es decir, el código tiene que estar lo suficientemente limpio, por ejemplo, siguiendo principios como Solid, ¿sí? Tiene que estar lo suficientemente desacoplado como para yo poder testear partes del código de forma independiente y poder asegurar que esa pieza de código funciona como yo espero que funcione, ¿sí? ¿Cuál es el escenario general en las empresas y en el estudio? Que no nos preocupamos de la base de código, sino que vamos e implementamos el test sobre la base tal como está.
Y aquí comenzamos a tener problemas, porque a nivel de testing, pues tenemos que comenzar a hacer malabares con dependencias, comienzan los tests a depender de otros tests, comienza todo a acoplarse de más, y aquí se nos complica muchísimo el trabajo de testing. Y por eso también mucha gente pues es reacia a hacer tests, mucho menos pues cosas como TDD. Entonces, si te planteas aprender testing o en tu empresa han hecho algo por el estilo, mi recomendación es esta. Primero, verifica la base de código que tienes y comienza a pensar el código. Esto, o sea, hacer testing para mí implica también un cambio en cómo pensamos antes de codificar, ¿sí? Trata de pensar el código para que sea testeable en principio y luego testeas. Tampoco te digo que pases a TDD de 0 a 100, ¿vale? Primero, haz tus cambios que necesitas, haz los cambios que necesites al pensar el código, al escribir el código, y luego vas testeando sobre eso. Y mientras más limpia sea la base, ya te vas a dar cuenta que el testing se te va a hacer mucho más fácil y detectar casos de error también se te va a hacer mucho más sencillo. A partir de ahí, de implementar justamente normas de código limpio, principios de código limpio, el testing se te va a hacer mucho más útil, ¿sí? Y también mucho más fácil de escribir. Y si hacen primero este tipo de cambios en empresas antes de comenzar a pedir coberturas exageradas desde el inicio, pues muy probablemente tengan mucha mayor calidad en sus aplicaciones sin necesidad de una alta cobertura. La cobertura va a llegar sola. Porque mientras más limpia sea la base de código, pues obviamente mucho más código podrás cubrir a nivel de testing. Y es una idea que, pues, como la he visto bastante, ya te digo, en empresas y también en personas que están estudiando programación, pues quería compartir con ustedes. Así que, lo dicho, si te ha gustado, si compartes la idea o si difieres, déjalo en los comentarios. Si has llegado hasta aquí, pues muchísimas gracias. Desde aquí un gran saludo y como siempre, que tengas buen código.